Este mensaje se titula El cuerpo de Cristo, parte 2. Fue predicado el día 11 de julio del año 2021 por el hermano Ray Cormier. The technician. Maybe we'll just stand for a minute. Dice, quizás debamos de ponernos de pie por un minuto. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Thank you for your goodness and mercy, Gracias por tus bondades y misericordias, your visitation, your refreshing. por tu visitación, por tu frescura. Heavenly Fathers, once again we look into the Word of God. We just pray that you would use this mind, use Padre Celestial, ahora que vamos a entrar en tu palabra una vez más, te pido que uses esta mente this time. y usa este tiempo. May things be accurate and bring honor to you, Lord. Que las cosas sean dichas correctamente y que todo esto te traiga honra y gloria a ti. This time in the name of Jesus Christ. Y nos encomendamos a ti durante este tiempo. Te lo pedimos esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. We pray. Amen. You may be seated. Amén y amén. Se pueden sentar. We're glad to be in the house of the Lord again. Estamos contentos de estar en la casa del Señor una vez más. We started a thought. Comenzamos con un pensamiento. We're calling it the body. Lo llamamos el cuerpo. And of course, we're referring to the body of Christ. Y por supuesto nos referimos al cuerpo de Cristo. The central thought that I'm getting out of this El pensamiento central, principal, al que yo quiero llegar con todo esto, is that the head controls the body. es que la cabeza controla el cuerpo. And we all understand that. Y todos entendemos eso. My arm does not have a mind of its own. Mi brazo no tiene una mente propia. Any parts of my body O doesn't cualquier parte de mi cuerpo. have a mind of its own. Ellas no tienen una mente propia. It's the head that controls the body. Es la cabeza la que controla el cuerpo. It's the head that identifies the body Es la cabeza la que identifica el cuerpo in a spiritual sense. en un sentido espiritual. We also understand that the head is the Word of God. También entendemos que la cabeza es la palabra de Dios. Not necessarily the bygone word, although that is incorporated within it. No me refiero a la palabra pasada, aunque ella está incorporada o es parte de todo eso. The head is the present day will of God. La cabeza es esa voluntad presente de Dios en este día, Being vindicated. que está siendo vindicada. That's what the head is. Eso es lo que significa la cabeza. Nobody controls that. Y nadie controla eso. I said this, true worship Yo he dicho esto antes, la verdadera adoración is bowing your will to the Word of God. es doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. That's what true worship is. Eso es la verdadera adoración. What we see in the religious world Lo que vemos en el mundo religioso is we'll call it a form of worship. lo podemos nombrar, es una manera formal de adoración. I'm sure the people are sincere, Yo estoy seguro que las personas están siendo sinceras, but the Word of God is not foremost in the religious world. pero la palabra de Dios no se encuentra por la mayor parte allá en el mundo religioso. It's personality, it's Ahí solo hay personalidades whatever it is. o como usted le quiera llamar. The Word of God is not
They're not bowing their will La palabra de Dios no, ellos no están doblegando su voluntad to the Word of God. a la palabra de Dios. And we'll try to get to a certain place. Ahora vamos a tratar de llegar a cierto lugar el día de hoy. Um, Wenda has certain health issues. When the doctors Cuando una persona tiene ciertos problemas de salud take her blood and examine her blood, Wanda, perdón, cuando esos doctores examinaron su sangre de ella, by the blood reading, she is amazingly healthy. a través de esos resultados que ellos pudieron leer en la sangre, ella estaba sorprendentemente saludable. No estoy seguro si el hermano dijo Wanda o Wenda, es uno de esos nombres. And although she has the issues, Dice, aunque ella tiene problemas, she's amazingly healthy by the blood when they examine her blood. ella es sorprendentemente saludable si vemos a los resultados de sangre. The other day, Wenda made a statement, and it just kind of caught my attention. She says, El otro día Wanda hizo una declaración y eso me sorprendió un poco a mí. sometimes I think my body has a mind of its own. Y ella me dijo, a veces creo que mi cuerpo tiene mente propia. And whenever you have that, you have problems. Y cuando eso le está pasando, entonces usted tiene problemas. You have issues. Usted empieza a tener problemas. The body is to be in subjection to the head. El cuerpo debe de ser o debe de someterse a la cabeza. We all understand that in the physical realm. Todos entendemos eso desde un punto de vista físico. In the realm of the spirit and the realm of the will of God, Pero en el ámbito espiritual y en el área de la voluntad de Dios, the body needs to be in a subjection to the head. el cuerpo también necesita estar sometido a la cabeza. The head is the Word of God. Y esa cabeza es la palabra de Dios. More particularly, it's the present day Word being vindicated. That's Más específicamente es la palabra de Dios para este día que ha sido vindicada. what the head is. Eso es lo que es la cabeza. This morning, mostly, I just want to look at the time frame En esta mañana, más que nada, quiero que veamos a la línea del tiempo that we're in. We'll look at different scriptures that en esa línea del tiempo en la que estamos, y también vamos a mirar ciertas escrituras we now understand que ahora entendemos where they fit. dónde es que ellas encajan. And this is live. Ahora este es un servicio en vivo. This is not rehearsed. Esto no es algo que ha sido ensayado. A minister anytime during, I've said this, preaching is Un ministro, cada vez que, ahora yo he dicho esto antes, el predicar revealing your thought life. It's really what it is. es simplemente revelar su vida, sus pensamientos. Eso es lo que es. It's revealing how God has dealt with you Es revelar o expresar cómo Dios ha lidiado con usted. and revealing how the Spirit and the Word have been dealing with you. Y revelar o mostrar cómo es que esa palabra de Dios ha estado trabajando en su vida. It's important that we be live. Es importante que estemos en vivo. It's of utmost important that we be live. Es importante que estemos en vivo.
live is today. Porque cuando uno está en vivo, eso significa hoy. Live is not yesterday. El estar en vivo no significa que usted está en el ayer. It's not tomorrow. Tampoco está en el día del mañana. Live is today. Estar en vivo es hoy. What I'm getting at, Lo que quiero decir con esto, in my thought life, en mi vida de pensamientos, the Lord might bring certain things to my understanding el Señor trae cosas a mi entendimiento before I get here, aún antes de que yo suba acá, before I get live. antes de que yo esté en vivo. And you can rejoice in them things. Y usted se puede regocijar en esas cosas. And like Brother Jim used to say, it sets your feet a dancing. Y como el hermano Jim solía decir, eso hace que sus pies comiencen a danzar. You can rejoice in that. Usted puede regocijarse en eso. But when I come live, Pero cuando yo estoy en vivo, it might not necessarily be like that. muchas veces la situación no es igual de esa misma manera. How many understand? ¿Cuántos me entienden? Live is live. Estar en vivo, estar vivo es eso, estar en el momento, en vivo. My mistakes, my shortcomings, Mis errores, la falta de alguna cosa, that's all part of it. todo eso es parte de estar en vivo. But it's important that we be live. Pero es importante que estemos en vivo. I just wanted to get that off my mind. Solo quería sacar eso de mi mente. Revelation Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. There are certain things that come to my understanding that I have always known for years, Hay ciertas cosas que han venido a mi entendimiento, las cuales yo he sabido por años, but they were made really fresh, and the importance of it was made known to me this week. pero ellas han sido hechas frescas para mí. La importancia de esas escrituras me fue mostrada esta semana. In a manner that I didn't understand before. Me fueron dadas de una manera que yo no las había entendido antes. Over the years, we have been subject to the ministry of Raymond Jackson. A través de los años hemos estado sujetos a ese ministerio del hermano Raymond Jackson. And he was given a horse to ride. Y a él se le dio un caballo para que lo cabalgara. If the man never ever said anything or never had a furtherance of truth, Si ese hombre nunca hubiera dicho nada y a él no nos hubiera dado una verdad más fresca, you could say, well, there's nothing to it. usted podría decir abiertamente, bueno, allí no hay nada con ese hombre. But when you heard the man and the revelation that he brought, Pero cuando usted escucha a ese hombre y la revelación que él trajo, then it's a vindication that he was given a horse to ride. eso era una vindicación de que a él realmente se le había dado un caballo para que lo cabalgara. There are certain things he has said over the years No, hubo ciertas cosas que él dijo a través de los años that I didn't question, I didn't disagree, yo nunca las cuestioné, yo nunca estuve en desacuerdo con ellas, but I left my mind open to say, well, I think he's sticking his neck out to say that. y muchas veces yo pensaba y decía, bueno, creo que en esta ocasión el hermano está tratando de está arriesgando demasiado al decir esto o aquello. I don't think it's really that way. Y yo pensaba, yo decía, no creo que eso que él acaba de decir sea realmente de esta forma o de esa forma. You know how your thought process works. Usted sabe cómo su proceso mental trabaja, cómo sus pensamientos trabajan. But
if I can get to it, there's certain things that he said Ahora, lo que quiero llegar es que hubo ciertas cosas que él dijo, 20 years ago él las dijo años atrás, that I believed, las cuales yo creí, but just this week they became an understanding. pero justamente esta semana esas palabras se convirtieron en un entendimiento para mí, Of why he would make that statement. de por qué él hizo esas declaraciones. Revelation chapter 3. Entonces, Apocalipsis 3. I don't want to get ahead of myself. Ahora yo no quiero adelantarme. I have certain thoughts in my mind I want to get to, Tengo ciertos pensamientos en mi mente y quiero llegar a ellos de la manera correcta, but in a certain way. Revelation chapter 2 Apocalipsis capítulo and 2 chapter y 3 capítulo 3, is the letters or the message esas son las cartas o el mensaje to the churches in Asia para esas iglesias en Asia at that time. durante aquel tiempo. 7 particular churches that Allí había 7 iglesias en particular had certain conditions in them que tenían ciertas condiciones en ellas, that the Spirit of God is writing to, a las cuales el Espíritu de Dios les escribió. addressing them conditions, Él estaba tratando de abordar ciertas condiciones que ellas tenían and having a word of encouragement, y tratando de darles una palabra de ánimo, word of rebuke, también una palabra de reprensión, a word of correction, una palabra de corrección, whatever it is. o como usted le quiera llamar. Those 7 churches not only existed in that time, Y esas 7 iglesias no solamente existieron durante aquel tiempo, they profiled the 7 church ages pero ellas eran un ejemplo de 7 iglesias that would follow que iban a continuar, a seguir más adelante, in the approximately 2,000 years durante un periodo aproximadamente de 2000 años, that we now know. así como ya sabemos. That is a revelation that we build a lot of things on. Esa es una revelación la cual usamos para construir muchas cosas encima de ella. That revelation does not change. Esa revelación no cambia. The point I'm making, El punto que quiero hacer it's been on ground long enough es que esto ha estado ya suficiente tiempo aquí en la tierra. God has had time to correct it if it's wrong. Dios ha tenido tiempo suficiente para corregir cosas si ellas estaban equivocadas. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? When something goes out, Cuando hay algo que sale, if it's wrong, God si está mal, equivocado, will correct it. Dios va y lo corrige. If it's the body. Si estamos hablando del cuerpo. But what I have seen over my 40, 50 years Pero lo que yo he visto en mis 40 o 50 años is when a revelation goes out, es que cuando una revelación sale, God confirms it, Dios viene y la confirma, reconfirms y it, viene y la confirma una vez más, and confirms it over and over y again. la confirma una y otra vez. Sometimes not by the voice that spoke it. Muchas veces no lo hace a través de la voz que trajo esa revelación. Other ministers will pick it up, Muchas veces hay ministros diferentes que vienen y toman eso strike it from a little different direction, y lo anuncian desde cierta dirección, lo expresan de cierta dirección. and reconfirm Y eso hace que esa revelación sea confirmada una vez más. what the Spirit of God is saying. Confirman lo que el Espíritu de Dios está diciendo. If I was to fast forward this to today, Si yo adelantase el tiempo hasta el día de hoy,
The revelation that has come to the body of Christ since 2005 Toda la revelación que le ha sido dada al cuerpo de Cristo desde el año 2005, God has had enough time to correct it if it's wrong. Dios ha tenido suficiente tiempo para corregirla si esa revelación estuviese equivocada. Because this is the body. Porque este es el cuerpo. God is concerned about the body. Dios está interesado en el cuerpo. He's going to bring it to a certain end. Y Él va a traerlo a cierto cumplimiento. And He can't do it if there's a multitude of ideas. Y Él no puede hacer eso si en ese cuerpo se encuentra una multitud de diferentes ideas. And different things. So, Y diferentes cosas. what I am saying, Ahora lo que yo estoy tratando de decir, the revelation that we carry today, God has had time to correct it if it's wrong. es que esa revelación, la cual llevamos nosotros el día de hoy, Dios ha tenido suficiente tiempo para corregirla si fuese la equivocada. But what I'm finding is it's being confirmed, Pero lo que me he dado cuenta es que esa revelación está siendo confirmada reconfirmed. una y otra vez. Is that not a true statement? ¿Acaso lo que yo estoy diciendo no es algo verdadero? What I am saying this morning is accurate. Lo que estoy diciendo esta mañana es algo verdadero. And let's just read Bueno, vamos a leer Revelation chapter 3. Apocalipsis 3. This is the message to Laodicea. Este es el mensaje para la Odisea. It was a church that existed in that day, Esta fue una iglesia que existió en aquel tiempo, but it also represents this last church age that pero también representa esta última edad de la iglesia you and I are in. en la cual usted y yo estamos. And I've said this even in the religious world. Ahora yo he dicho esto, que aún allá en el mundo religioso, They all believe that we are in the age of Laodicea, todos ellos creen que estamos en esa edad de la Odisea, the lukewarm, lukewarm in this way. ¿ve? Ese tiempo de los tibios. Y cuando digo tibio me refiero a esta manera. Father, Son, and Holy Ghost, Jesus' name, what's the difference? Padre, Hijo, Espíritu Santo, el nombre de Jesús, ¿cuál es la diferencia? No importa. That's lukewarm. Eso es algo tibio. Baptism by immersion or sprinkling, what's the difference? Bautismo en sumersión de aguas o si te rocían unas cuantas gotas, no hay ninguna diferencia. That is lukewarm. Eso es algo tibio. Lukewarm concerning the Word of God. Son tibios concernientes a la palabra de Dios. A lot of people in the religious realm, they're very dedicated. Hay muchas personas allá en el mundo religioso que son bastante dedicadas. They fast, they pray, Ellos ayunan, ellos oran, they do a lot in the way what we call works. ellos hacen muchas cosas en lo que nosotros le llamamos obras. So they're not lukewarm in that sense. Entonces ellos no están siendo tibios en ese sentido. But when it comes to the Word of God, it's just kind of anybody's guess. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, allí sí, que Dios nos ayude a todos. Since I've been retired, I've had more time to look at the religious channels. Ahora, desde que yo me jubilé, he tenido más tiempo de mirar los canales cristianos o religiosos. The evangelical Christian world Ese mundo cristiano evangélico, does not have any idea ellos no tienen ni siquiera la más mínima idea where we're at in time, en qué posición en el tiempo estamos, what the Antichrist is, o quién es el anticristo, what the spirit of Antichrist is, o qué es el espíritu de anticristo, what God is saying. las cosas que Dios está diciendo. They have no idea. Ellos no tienen idea, la más mínima idea. I heard something the other day, it just was crazy. Escuché algo el otro día que fue totalmente loco, But the audience, praise the Lord, praise the Lord. That's pero la audiencia estaba ahí diciendo, alabado sea Dios, alabado sea el Señor. wonderful. Esto es algo hermoso. Revelation chapter 3, Laodicea is the time that we are living in. Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea es el tiempo en el que estamos viviendo hoy. In each
church age or each church, Durante cada edad de la iglesia o durante cada iglesia, it says, unto the angel, siempre dice el mensaje, y al ángel, unto the angel, y al ángel, until you get to the seventh angel. hasta que usted llega al ángel al séptimo ángel. From conclusion, I have to say there has to be a seventh angel. Ahora, llegando a una conclusión, si leemos la palabra, yo tengo que concluir que hay un séptimo ángel, Which is an earthly messenger, el cual es un mensajero terrenal, which God raises up el cual Dios ha levantado to affect the body of Christ para que venga y afecte el cuerpo de Cristo in its time. durante cada tiempo. That's what that angel is. It's an earthly messenger. Eso es lo que significa ese ángel, es un mensajero terrenal. And if I may say at this point, Ahora, y si yo lo digo esto en este momento, as long as that particular voice is on ground, the head operates through that. mientras esa voz esté aquí en la tierra, esa cabeza funciona a través de esa voz, Because the head is the Word of God. porque la cabeza es la palabra de Dios. The head is the fresh, revealed Word of God. La cabeza es esa palabra fresca, revelada de Dios. So, if I understand this right, Ahora, si yo estoy entendiendo esto the correctamente, head has to operate through that la cabeza tiene que operar a través de eso, as long as that voice is on ground. mientras esa voz esté aquí en la tierra. That is common sense. Eso es algo con sentido común. In the workforce, somebody's got to have the say, and Ahora, ya en los trabajos siempre hay alguien que tiene que, es alguien quien tiene que ser la voz principal y decir algo. how work goes forward. Ellos tienen que decir de qué manera se debe de hacer ese trabajo. It's just the way it is. Así es como son las cosas. When I say all of that, Ahora, cuando yo digo todo esto, we understand there is no virtue in flesh. tenemos que entender que no hay ningún poder o virtud en la carne. Peter, James, and John were just as much sinners Pedro, Juan y Santiago, ellos eran tan as pecadores you and I. como usted y yo lo somos. And the voices that God has used in our time, Y they las voces que Dios está usando en nuestro tiempo, are sinners ellos también son pecadores. saved by the grace of God. Pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. That's all they are. Eso es todo lo que ellos son. And again, my mind goes back. It has to be live. Ahora, a donde mi mente regresa es que todo esto tiene que hacerse en vivo. You have to see me. You have to see my faults. Usted tiene que verme a mí, tiene que ver mis faltas. You have to see my shortcomings. Usted tiene que ver lo que me falta a mí, mis carencias. Because that doesn't take away from the revelation of the will of God that puts a beauty to it. Porque nada de esto le quita a la palabra de Dios. Hay una belleza en todo eso. Because you now can look at it and see the separation of flesh and the Word of God. Porque cuando usted ve esa situación, usted puede hacer la diferencia entre lo que es la carne del hombre y lo que es la palabra de Dios. Unfortunately, Ahora, desafortunadamente, in the movement, aquí en el movimiento in religion today, y en la religión el día de hoy, a lot of emphasis is on the flesh, hay mucho enfoque sobre la carne, on the carnal. hay mucho enfoque en lo carnal. Emphasis is not on the Word of God. Y el énfasis no está sobre la palabra de Dios. Again, I will say this has to be live. Una vez más tengo que decirlo, esto tiene que llevarse a cabo en vivo. It will cause a death to your flesh. Esto va a causar que su carne muera.
True death to yourself Esto va a causar que usted mismo muera, su yo muera. is bowing your will to the Word of God. That's Y la única manera de hacer eso es doblegando su voluntad a la voluntad de Dios. what true death is. Eso es la verdadera muerte. It's not just self-discipline. No se trata de tener disciplina propia I do all of these wonderful things. o I de decir, oh, yo tengo tanta disciplina que hago todas estas cosas maravillosamente. pray and I do all of that. Yo oro y hago esto y aquello. That has its place. Sí, todo eso tiene su lugar. But I'll say this. Pero voy a decir esto. True humility La verdadera humildad is not voluntary. no es algo voluntario. True humility is bowing your will to the Word of God. La verdadera humildad es doblegar su voluntad propia a la voluntad de Dios. That's what true humility is. Eso es lo que es verdadera humildad. When I was reading, Paul deals with he says this is not voluntary humility. Cuando yo estaba leyendo una parte, dice ahí Pablo, esta no es la verdadera humildad, la que es voluntaria. Voluntary humility, you know what it is? ¿Sabe lo que es usted? ¿Usted sabe lo que es la humildad voluntaria? Oh, I'm just a sinner. Oh, yo solamente soy un pecador. I fail the Lord every day and Yo le fallo al Señor cada día. I'm so weak. He has to take me by the hand every Yo soy tan débil, Él tiene que tomarme de su mano todos los días. day. That talk is Esa manera de hablar voluntary humility. es humildad voluntaria. I can talk like that and still be just as arrogant as anything. Yo pudiese hablar de esa manera y aún así seguir siendo tan arrogante como cualquier otro. I can talk that humility talk Yo puedo hablar de una forma humilde and stand against the Word of God. y aún así pararme en contra de la voluntad de Dios. How many understand where all that fits? ¿Cuántos entienden dónde encaja eso? So Revelation chapter 3, Entonces, Apocalipsis capítulo 3. if you pick it up in verse 14, it says, "Unto the angel of the church of Laodicea write." Si comenzamos en el versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. I would that thou wert cold or hot. Ojalá fueses frío o caliente. So then, because you're lukewarm, I will spew you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. And again I'll say, lukewarmness is concerning the Word of God. Y otra vez lo voy a decir, la tibieza es concerniente a la palabra de Dios. What difference does it make? As long as we love each other and the Oh, qué diferencia hay mientras nos amemos unos a otros Spirit is moving y el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros and we're rejoicing. y estemos regocijándonos. Doesn't matter what the Word of God says. No importa qué diga la palabra de Dios. And that's basically when you listen to those religious channels. Y eso es básicamente lo que dicen cuando usted escucha esos canales religiosos. The spirit of Antichrist has forced them into that attitude El espíritu de anticristo los ha forzado a tomar esa actitud because they got preachers that they want to work with porque ellos tienen predicadores con los cuales ellos quieren trabajar that they disagree with. y al mismo tiempo están en desacuerdo con ellos. So when you put it all together, Entonces cuando usted junta todo esto, they put the Word of God aside ellos hacen la palabra de Dios a un lado and it's based on superficial y simplemente crean relaciones superficiales love, y un amor superficial, which is not true scriptural love. y nada de eso es un amor verdadero
conforme a las Escrituras. It is not. No lo es. Because, verse 17, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. The only point I'm making in reading that El único punto que yo quiero dar a conocer cuando leo esto, in Laodicea, that puts you in a certain time frame. es que durante el tiempo de la Odisea, esto lo pone a usted en cierto punto en el tiempo. Because that counsel, that will of God, Porque ese consejo, esa voluntad de Dios, has to come through a human voice. tiene que ser dicha o hablada a través de una voz humana. That human voice is the angel of the seventh church age messenger. That's Y esa voz humana es ese ángel, ese séptimo ángel de esa iglesia, de esa edad, just like it was in the other. así como fue durante las otras edades. But time has gone on long enough that we now understand that that was only the beginning. Ahora, suficiente tiempo ha pasado para que podamos entender que todo esto simplemente fue el principio. The seventh church age messenger, which we know was Brother Branham, Ese séptimo mensajero, ya sabemos que fue el hermano Branham. he had a job to do, he did it, Él vino, tenía un trabajo que hacer, él vino y lo hizo. he did it well, Él lo hizo bien his life was taken, y luego su vida fue tomada the will of God goes on. y la voluntad de Dios continúa. You have contacted people, I have contacted people. Usted ha contactado a personas, yo he hecho lo mismo. If they have allowed their mind, if Brother Branham didn't say it, Si ellos permitiesen que su mente se quitara de ese pensamiento de que si el hermano Branham no lo dijo, they won't believe it. entonces ellos no lo creen. So, are they following the will and word of God? Entonces ellos están siguiendo el plan y la voluntad de Dios. They are not. No, no lo están haciendo. They are following the flesh of a man. Ellos estaban siguiendo la carne de un hombre. And God ordained that this seventh church age messenger exemplify Jesus Christ like Ahora Dios ordenó que esa vida de ese séptimo mensajero ejemplificara la vida de Jesucristo, has never been done to the Gentiles. porque eso nunca le había sido mostrado a los gentiles. And there was such a manifestation in this man's life Y hubo cierta manifestación en la vida de este hombre that it created that attitude. que fue lo que creó esa actitud. They were not sold out to the Word of God. Ellos no se habían vendido completamente a la voluntad de Dios. They were sold out to the man. Ellos se habían vendido a un hombre. And we've all contacted that. Y todos nosotros pudimos ver eso. And it Matthew 25. Ahora Mateo 25. I just want to look at a time frame. That's all I'm looking at. Solo quiero que veamos un punto en el tiempo. Because there's a reason why I'm going this way. Ahora hay un motivo por el cual estoy hablando de esta manera. Matthew 25 is the parable of the virgins, Mateo 25 es la parábola de las vírgenes, the wise and the foolish. aquellas fatuas y las prudentes y las insensatas. And when you look at the wording of it, Ahora cuando usted ve las palabras ahí, it only fits in a certain time frame. esas palabras solo encajan en cierto momento en el tiempo.
and that is the 20th century. Y eso se refiere al siglo XX. Parts of it, more particularly in 1960. Partes de esa parábola se refieren específicamente al año 1960. And because when certain things come on ground, Porque cuando ciertas cosas vienen a la tierra, we look at it and you can look at the calendar and say, podemos verlas y luego volteamos a ver al calendario y podemos decir, wow, that's on ground and the calendar says this. wow, eso está sobre la tierra ahora y miren la fecha en el calendario. So when you look at certain things that are on ground and you look at the scripture, Entonces cuando usted comienza a ver cosas que se están cumpliendo aquí en la tierra y usted voltea y mira las escrituras, then you compare the calendar. usted puede compararlas y sabe que eso está sucediendo en este momento de acuerdo al calendario. So anyway, Bueno, sigamos. 5 were wise, 5 were foolish. 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Verse 5, Versículo 5. while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. And if we were to put that in a time frame, Ahora, si ponemos eso en cierta línea en el tiempo, after the turn of the century, después de que comenzó ese siglo, after the Holy Ghost was outpoured, después de que el Espíritu Santo había sido you derramado, had the Trinitarian movement, ahí usted tuvo a ese movimiento trinitario, you had the oneness movement, tuvo al movimiento de solo Jesús, and it kind of settled down, y todo eso se calmó, and there was no great outpouring after that. y no hubo otro gran derramamiento después de eso. So, if we're looking at this, they slumbered or slept. They're waiting for something. Entonces, si vemos esta escritura, dice que todas cabecearon y se durmieron. Ahora ellas están esperando algo. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, Go ye out to meet him. salid a recibirle. So something happened. Entonces algo sucedió We'll say within the Pentecostal realm, allí dentro de ese ámbito pentecostal, where the Spirit had been outpoured. donde el Espíritu Santo había sido derramado. Something happened. There was a cry made Hubo algo que sucedió, hubo un clamor que se escuchó, that alerted people. el cual alertó a las personas. They come awake and said, Ellos comenzaron a despertarse y dijeron: something's going on. hay algo que está sucediendo. And when something begins to happen, Y cuando algo está sucediendo, we don't always understand all of the implications muchas veces no podemos entender todas las implicaciones que eso conlleva, of all of where it fits and that. o cómo es que todo eso que está sucediendo, dónde es que encaja. Sometimes you only understand when you look back Solamente entendemos muchas veces cuando miramos hacia atrás and say, yeah, that's why that happened. y decimos: oh sí, ese fue el motivo por el cual esto o aquello sucedió. Because. So, when that cry was made, Entonces cuando ese clamor se escuchó, there was something unusual about that cry hubo algo que fue inusual en ese clamor, that awakened the virgins, that something, behold, the bridegroom cometh. que despertó a esa novia, y el clamor dijo: he aquí el novio viene. There had to be something within that cry Tuvo que haber algo dentro de ese clamor that they realized that the bridegroom was coming. que las hizo darse cuenta de que el novio venía. And we can say that that cry was the introduction of the seventh church age messenger. Y podemos decir que ese clamor fue lo que introdujo o comenzó esa séptima edad de la iglesia. We can say that Podemos decir eso because we're putting it in a time frame. porque estamos poniendo esto en un punto en el tiempo. And
You can look at everybody that was on ground, Ahora usted puede ver a todos aquellos que estaban sobre la tierra and you can name them. y usted puede aún nombrarlos. Billy Graham, Oral Roberts, Billy Graham, Oral Roberts, A. Allen, A. Allen, and all of the people that were on ground in that day. You todas aquellas personas que entre comillas se encontraban en la tierra en aquel tiempo. can look at them, examine them, Usted puede mirarlos, examinarlos and look at what they said. y podía escuchar lo que ellos estaban diciendo. There was only one man that fit the bill of the scriptures, Y solamente hay un hombre en aquel tiempo que encaja perfectamente con las escrituras, and that was William Branham. y ese fue William Branham. And that is so obvious. Ahora eso es algo tan obvio. If you have a mind that's open to the Word of God, Si usted tiene una mente que está abierta a la voluntad de Dios, because here we had an uneducated person porque aquí estaba una persona sin educación. with grade 6 or 7 education, just Creo que llegó al sexto o séptimo grado de educación solamente. talking in simple hillbilly language, Él estaba hablando en un lenguaje sencillo del pueblo. and God vindicated the man so extraordinary Y Dios vino y vindicó a ese hombre de una manera tan extraordinaria. God had to do that Y Dios tuvo que hacer eso. because of the seventh church age messenger, Y por causa de ese séptimo mensajero, the will of God was going to change. la voluntad de Dios iba a cambiar. So it was important that God vindicate that voice beyond any doubt. Entonces era importante que Dios viniese y vindicare esa voz para que no hubiese duda alguna That was important, and I'll de que eso era algo importante. get to that after. Ahora yo voy a entrar un poco más en eso más adelante. It was important that God did that. Era importante que Dios hiciese eso. So when you talk to A. Allen and the different ones that were on ground at that time, Entonces cuando usted hablaba con esos hombres de aquel tiempo como A. Allen y todos ellos, they all said the one man that had it todos ellos decían lo mismo. Hay un hombre que tiene algo was William Branham. y ese hombre es William Branham. He was their mentor, if I Él fue su mentor, su maestro, may say that. si usted quiere nombrarlo así. There was something about the humility of the man, Había algo acerca de esa humildad que se encontraba en ese hombre. the accuracy of the gift. Él tenía un don tan certero That they all, while it was operating, que mientras ese don estaba operando, they all come in subjection to it and recognized it for what it was. todos ellos vinieron y se sujetaron a él por lo que él había recibido. To show where lukewarmness is, Y para mostrarles dónde se encontraba esa tibieza, when God set him aside and he began to deal with the Word of God, cuando Dios lo apartó a él hacia un lado y él comenzó a dar la palabra de Dios, and began to say things like speaking in tongues is not the evidence of the Holy Ghost. y él comenzó a decir cosas como que el hablar en lenguas no es la evidencia del Espíritu Santo, Hell is not eternal. el infierno no es algo eterno, The horse riders, the church ages, and esos jinetes, él habló de esas edades de la iglesia all of that. y todo eso. The lukewarmness was all of a sudden these people that recognized the gift Así, en un instante, esa tibieza que se encontraba en estas personas, ellos comenzaron a ver ese don del Espíritu Santo begin to say that his doctrine is of the devil. y ¿qué fue lo que eso causó en ellos? Ellos dijeron su doctrina es del diablo. There's where the lukewarmness really shows up. Allí es donde realmente se empieza a mostrar esa tibieza.
Either you're following the Word of God because of the Word of God, Usted comienza a seguir la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, or you're following it because of personality. o usted está siguiendo esa palabra simplemente porque la personalidad de alguien le cae bien. Brother Branham was an easy man to be around. El hermano Branham era un hombre muy simple, a todos les gustaba estar cerca de él. He was a humble, simple man. Él era un hombre humilde y simple. I've read reports when he would go to big auditoriums and they would rent big buildings and stuff like that for meetings. Yo he leído varios reportes acerca de él cuando él iba a estos grandes auditorios y había personas allí reunidas para verlo a él. The janitors, the custodians, and Aquellas personas que limpiaban los edificios, different ones that had to do with the building, o todos aquellos que eran de mantenimiento, que estaban encargados del edificio, they all said, well, this man's more humble than the whole bunch put together. ellos mismos decían, este hombre es más humilde que todo ese grupo puesto juntos. There was something about that church age messenger that God had to exemplify for a reason. Había algo en ese hombre, en ese séptimo mensajero, que Dios tuvo que poner en él como ejemplo por un motivo. Because the will of God, we know now, it's the opening of the first watch. Porque sabemos ahora que la voluntad de Dios en aquel momento estaba comenzando esa primera vigilia. By that man's revelation, we begin to get a better look Y a través de la revelación que recibió ese hombre, nosotros comenzamos a recibir un mejor entendimiento at the coming of the Lord, de la venida del Señor where we're at in time, y en qué momento en el tiempo nos encontrábamos and how the will of God is playing out. y cómo era que la voluntad de Dios se estaba desarrollando. Before that, we did not have it. Antes de que eso sucediera, nosotros no teníamos nada de eso. The glory doesn't go to Brother Branham, Ahora, la gloria no es para el hermano Branham, it goes to God. la gloria es para Dios. Brother Branham was just the carrier. El hermano Branham solamente fue el instrumento. And so, midnight there was a cry made. That cry was Dice, y a la medianoche hubo un clamor. Ese clamor, I've put this in other messages. ahora yo he dicho esto en otros mensajes. In 1947, En 1947, Brother Branham prayed for a few people, el hermano Branham oró por unas cuantas personas and there was a lot of miraculous things that happened. y ahí ocurrieron cosas milagrosas. It wasn't 6 months until all across America, Y no simplemente hasta 6 meses después fue cuando a través de toda América people were calling him las personas estaban llamándolo a él to come and have meetings. para que él viniese y tuviese reuniones. That was just God introducing Eso simplemente era Dios dando una introducción the messenger. a ese mensajero. And we know that when that outpouring, the evangelical preachers today, Y cuando ese derramamiento, ahora, muchos de los predicadores el día de hoy, they will say there has never been an outpouring like there was in the 50s. ellos se lo aseguran a usted, que no ha habido un derramamiento de la misma manera que lo hubo en los años 50. And they would like to have that again. Y a ellos les gustaría tener algo así el día de hoy. They understand what happened in that time. Ellos entendieron lo que estaba pasando en aquel tiempo. And again, it was for a reason. So, Y otra vez se los digo, eso pasó por un motivo. in this time frame, let's go down to verse 9, Entonces, brinquemos al versículo 9, just to put it in a time frame. That's all we're going to do this morning. solamente para que nos ubiquemos en cierto periodo en el tiempo. Eso es lo único que vamos a hacer esta mañana. So, at midnight, a cry was made, Entonces, a la medianoche vino un clamor and
Behold, the bridegroom cometh, and they trim their lamps. Verse Dice, aquí el novio viene y ellos prepararon sus lámparas. 9, but the wise answered, saying, Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, not so. The foolish asked for more oil. ¿por qué? Ellas respondieron esto porque las insensatas estaban pidiendo más aceite. Their lamps had gone out. Sus lámparas se habían apagado. Lest there be not enough for us and you, but Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, go ye rather to them that sell and buy for yourselves. id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. So, what I observe is there has to be another seller. Entonces lo que yo observé con esto es que tiene que haber un lugar donde se guarda el vino. So you have to look on ground at that time. Y usted tiene que mirar alrededor durante aquel tiempo. And what's the seller? Y uno se debe de preguntar cuál es esa bodega donde se guarda ese vino. And the seller was the Glaciola charismatic move, Bueno, esa bodega fue ese movimiento carismático llamado Glaciola, where the emphasis is on the Holy Ghost. donde el énfasis o el enfoque que ellos tenían era en el Espíritu Santo. You can pray to Mary. You can do a bunch of everything. Usted puede orarle a María, usted puede orarle a un montón de otras cosas, As long as you speak in tongues and worship, pero mientras tú hables en lenguas y estés adorando, that's what the charismatic move done. It eso fue lo que hizo ese movimiento carismático. broke denominational barriers. Eso vino y rompió esas barreras religiosas que había So the y denominacionales. new seller was the charismatic, and you have to put it Entonces esa bodega donde se guardaba el vino era ese movimiento carismático. in the 1960s Y usted tiene que ubicar eso durante los años 1960, and onward. a partir de ese año en adelante. Okay, while they went to buy, so that Dice, mientras ellas iban a comprar, is a certain time frame. ve, ahí hay nos está dando cierto periodo de tiempo. While that includes time. Dice, pero mientras, eso se está refiriendo a cierto tiempo. While they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in, Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. to the marriage preparation, and the door was shut. Y se cerró la puerta. En inglés dice, entraron a la preparación de las bodas. And we understand now Y ahora es que nosotros entendemos that that's not the rapture. que esto aquí no se refiere al rapto. That is a word of God that was on ground at the time that Esto era una palabra de Dios que se encontraba aquí en la tierra durante ese tiempo, the wise was attracted to. cuando las vírgenes sabias comenzaron a ser atraídas hacia esa palabra. That the wise would stand for. Esto fue un tiempo cuando las vírgenes sabias comenzaron a pararse por esa palabra. That's what it means by going in. Eso es lo que significa que dice que las que estaban preparadas entraron. Okay. Muy bien. I'm not going to go any further with that. No voy a entrar más en detalle con esto. There's so much information that can be fed into this. Ahora hay mucha información que puede decirse acerca de esto. The religious world, they have their interpretation of the seals. El mundo religioso tiene su propia interpretación de lo que es los sellos. I've read some. Yo he leído algunas cosas al respecto. They have their interpretation of the horse riders. Ellos tienen su propia interpretación de lo que son esos jinetes. I have read them. También las he leído. They do not make any scriptural sense. Y nada de eso tiene algún sentido escritural. When you examine all the scriptures,
and the things that have been said and the revelation that's on ground, Cuando usted examina todas esas escrituras y las cosas que han sido dichas y la palabra que ha sido dada en esta hora, they don't make any sense. The ellas no tienen ningún sentido. horse riders, they put them all in the week of Daniel. A esos jinetes que vienen en esos caballos, ellos los ponen durante la semana de Daniel. That's not true. Y eso no es verdad. The point I'm making, El punto que estoy tratando de hacer, when Brother Branham was on the West Coast, es que cuando el hermano Branham se encontraba en la costa oeste, and the Lord said, go back to the tabernacle, y el Señor le dijo, regresa al tabernáculo, and I will reveal the seals. y yo te revelaré los sellos. That's my words that I'm using. Yo solamente estoy diciendo esto con mis propias palabras. So he goes back to the tabernacle. Entonces él regresó al tabernáculo. He doesn't know what the seals are Él no sabía nada de qué se trataban esos sellos, any more than other preachers. no más que lo que los otros predicadores sabían. And Brother Branham said, I read what other preachers said about it. Y el hermano Branham dijo, yo he leído lo que otros predicadores han hablado acerca de los sellos. And he said, I had my own opinion. Y él dijo, yo tengo mi propia opinión acerca de eso. But when God put him in that room Pero cuando Dios lo tenía allí en ese cuarto, every day, Él lo tuvo ahí cada día, and that angel would show up, y ese ángel venía y se mostraba, he would come out with a simple revelation el hermano salía de ahí con una revelación tan simple that tied things together. que comenzó a atar, a conectar todas las cosas. And it wasn't like the theologians Y nada de eso tenía que ver con lo que pensaban los teólogos. and everyone was saying at that time. It was different. Y todos en aquel tiempo decían, oh, esto es algo diferente. But it set something in order. Pero lo que eso causó fue que puso algo, le dio un comienzo. Comenzó a alinear las cosas. In hindsight's great. The four horse riders, El tener una vista, el tener una buena vista es algo bueno. Pero cuando habla de esos jinetes, the white horse, the red horse, el jinete del caballo blanco, del caballo rojo, the black horse, del caballo negro and the gray horse, y del caballo gris, that is the spirit of Antichrist in the respective time, ese es el espíritu de Anticristo en su respectivo tiempo. how it attacked the body of Christ. Cómo fue que estaba atacando al cuerpo de Cristo. That's what the horse riders are. Eso es lo que significa esos jinetes. The white, the red, the black. El blanco, el rojo, el negro. We are now living in the age of the gray horse. Ahora estamos viviendo en la edad de ese caballo gris. It goes right into the week of Daniel. Y ese caballo continúa durante el tiempo de la semana de Daniel. It does a lot of things. Y allí hace muchas cosas. The point I'm making, those horse riders, A donde quiero llegar es que esos jinetes, as they attacked the body of Christ in the respective time, cuando ellos estaban atacando el cuerpo de Cristo durante su respectivo tiempo, there was a counter anointing ahí se encontraba una unción contraatacando from God de parte de Dios, on the body of Christ to come against that. viniendo sobre el cuerpo de Cristo para que se levantase en contra de ese ataque. The white horse, the lion, El caballo blanco, ahí tiene usted al león, the lion spirit come ahí estaba ese ser viviente en forma de león, against the white horse. y ese vino en contra de ese caballo blanco. The red horse, Y luego el caballo rojo, the calf allí estaba esa unción de buey, or the ox,
come against that. And we've dealt que vino en contra de eso. with that in other messages. Y ahora ya hemos hablado de esto en otros mensajes. That is simple. Eso es algo simple. The face of a man, that was the beast El rostro de hombre, ese era ese ser viviente that come against the black horse, que vino en contra de ese caballo negro. which was, we know, the Dark Ages. Y sabemos que eso se refería a las edades oscuras. But in the time we're living in Pero ahora en este tiempo en el que vivimos, the gray horse is riding. este caballo gris que está cabalgando, And again, you just have to turn on the religious channels and y otra vez se los digo, ustedes simplemente tienen que prender la televisión y escuchar esos canales religiosos. that gray horse is a thoroughbred. Ese caballo gris, sin duda alguna, ha sido, es una, se ha convertido en un caballo pura sangre. He could win the Kentucky Derby pretty quick. Él podría ganar una carrera de la más famosa de caballos allá en Kentucky, si él quiere. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que estoy expresando? Gray horse is riding hard. Ese caballo gris está cabalgando bastante duro. But we also understand that the counter anointing, the beast that stands against that, Pero también entendemos que esa unción de ese ser viviente que está contraatacando a ese caballo is the flying eagle. es de esa águila volando. The flying eagle is an example of spiritual revelation. Esa águila volando es un ejemplo de revelación espiritual. It's knowledge. Eso es conocimiento, It's understanding es entendimiento. of really what it does. It causes you to look at the situation and say, Lo que realmente hace esa unción es que lo hace ver a usted lo que realmente está pasando con toda esta situación de ese caballo. that's not right. Y esa unción le muestra a usted y le dice, esto o aquello no es correcto. That is right. Esto es lo correcto. How many, that's what the eagle does. Eso es lo que hace esa águila. And we're living in that eagle time. Y estamos viviendo ahora durante ese tiempo de esa águila. Matthew 24, that's just the previous Mateo 24 chapter. es el capítulo anterior. Mateo 24. Matthew 24, 26. And Mateo 24, 26. all I'm doing this morning is just putting us in the time frame. Lo único que estoy haciendo esta mañana es ubicarnos en cierto periodo del tiempo. Verse 26, wherefore if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth, behold, he is in the secret chambers, believe it not. Así que si os dijesen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. And he makes a statement, Y luego aquí él hace una declaración. for wheresoever the carcass is, Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, thither will the eagles be gathered together. ahí se juntarán las águilas. And the eagles is the true body of Christ, Y las águilas significan el verdadero cuerpo de Cristo, who have bowed their will to the word of God. que han doblegado su voluntad a la voluntad de Cristo. That's what A la voluntad de Dios. eagles are. Esas son las águilas. Luke 17, Ahora vamos a Lucas 17. Luke 17, Lucas 17. I'm going to finish up here with it. Y voy a tratar de terminar aquí con esto. What I feel was made real to me this week. Y aquí voy a tratar de expresar lo que se convirtió en una realidad para mí esta semana. Luke 17, Lucas 17,
37. versículo 37. And Jesus talks about the end time, Ahora aquí Jesús está hablando del tiempo del fin, the days of Lot and the days of Noah. los días de Lot, los días de Noé. Two will be grinding in the mill, one taken and one left. Él dijo, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, uno será dejado. He's looking right at the end. Él se está refiriendo aquí justo al tiempo final. Verse 37. And Versículo 37. they answered and said unto him, Where, Lord? Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? And he said unto them, Wheresoever the body is, Él les dijo, donde quiera que estuviese el cuerpo, thither will the eagles be gathered together. allí se juntarán también las águilas. So, what he is saying, if you want to read between the lines, Ahora, lo que él estaba diciendo, si usted quiere leerlo entre if líneas, you want to know all of this, what he is talking about, es que si usted quiere saber acerca de estas cosas que él habló, you have to be where the eagles are. usted tiene que estar donde se encuentran las águilas. That's where the spirit of revelation is. Allí es donde se encuentra ese espíritu de revelación. Is that not true? ¿Que acaso eso no es verdad? If we did not have an understanding, Si nosotros no tuviésemos un entendimiento, if I am just talking, all of these scriptures do not happen in a vacuum. si yo solamente estuviese hablando por hablar, todas estas escrituras no se encuentran solamente en una aspiradora. You can't look at a scripture in the days of the voice of the seventh angel. Usted no puede tomar una escritura, por ejemplo, en los días de la voz del séptimo ángel, When he shall begin to sound, the cuando él comenzase a tocar, mystery of God should be finished. el misterio de Dios deberá ser terminado, dice en inglés. You can't take that scripture and put it in a vacuum. Usted no puede tomar esa escritura y ponerla en una aspiradora. You have to put it somewhere, Usted tiene que ponerla en algún lado and you have to look at the calendar y usted tiene que voltear a ver al calendario and say, that fits that. y usted tiene que darse cuenta que eso encaja en cierta fecha. And there's a reason why we can say that. Y hay una razón por la cual estamos diciendo esto. 1 Thessalonians 4:16. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:16. Paul said some things in his day that he had no scripture for. Pablo dijo ciertas cosas en su día para las cuales él no tenía escrituras. Would you be the type of person to say, well, Paul, all your other stuff that you preach, it's good, ¿Acaso usted sería una persona que diría, ok, Pablo, todo lo que tú has predicado antes está bien, but I don't accept pero yo no acepto esto que tú acabas de decir? the order of the coming? The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Él dijo, él nos dio el orden de la venida del Señor, dijo, y el Señor mismo descenderá con una voz de mando, The voice of an archangel. con voz de arcángel, And the dead in Christ shall rise. All of that. y los muertos en Cristo resucitarán. Él dijo todo eso, Paul had no scripture for that. y Pablo no tenía una escritura para ello. He also said concerning marriage, if the unbelieving depart, Él también habló acerca del matrimonio, dijo, si un no creyente se va, deja el matrimonio, let him depart. entonces que se vaya. You're not in bondage. Ustedes no están en ataduras, no son atados por eso. Paul had no scripture for that. Pablo no tenía una escritura para decir eso. The only point I'm making, El único punto que quiero hacer when God establishes a head, es que cuando Dios ha establecido la cabeza, you have to come in subjection to it somewhere. usted tiene que venir de alguna manera, en algún momento, tiene que venir a sujetarse a esa cabeza. Allow it to make its mistake.
Tiene que permitir que ellos cometan sus errores. Allow it to be clumsy. Usted tiene que permitir que ese predicador sea un poco torpe. Allow it to be human. Tiene que permitir que esa cabeza sea humana. And that is there for a reason, so you can Y eso está allí por una razón, separate it. para que usted aprenda a separar los dos. That to me is so real. Para mí eso es algo tan real. 4:16. Ahora, versículo 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En inglés dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo. The religious world interprets that like Y ahora el mundo religioso interpreta esta escritura como que Jesús, Jesus is going to come in the sky and Él va a venir allá en el cielo he's going to, hey, I'm coming. y Él va a decir, hey, aquí vengo yo. That's how they interpret it, literally. Así es como ellos lo interpretan, literalmente. We know that the shout is a revelation that strikes the body. Sabemos que ese clamor es una revelación que viene al cuerpo. That's what the shout is. Eso es lo que significa ese clamor. Now, where my mind went this week, Ahora, donde mi mente fue esta semana que estaba pensando acerca de esto. when you look at the early church, Cuando miramos a esa iglesia primitiva, it doesn't matter what preacher you look at, no importa a cuál predicador usted ponga su enfoque, whether it be o en el cual usted ponga su enfoque, Stephen, Philip, ya sea a Esteban o Felipe, Peter, James, John, Pedro, Santiago, Juan, Jude, Judas, whoever you look at, no importa a quién usted mire, when they would bring a message, cuando ellos traían un mensaje, what they would do, lo que ellos hacían, a lot of the time, and I've noticed this over the years, muchas veces, y yo me di cuenta de esto a través de los años, they would go down through history. ellos regresaban en el tiempo, en la historia. They would say, God called Abraham, Ellos decían, Dios llamó a Abraham, he called Isaac, he Él llamó a Isaac called Jacob, y a Jacob, and they go on to Joseph, y luego ellos hablaban de José. and they go to happening after happening. Ellos brincaban de cierto suceso, de un suceso a otro suceso. And the people that were listening would Y las personas que estaban escuchando, say, yeah, we know all of that. ellos decían, sí, sabemos todo acerca de eso. Yes. Lo conocemos, sí. But what they would do is they would bring it forward Pero lo que ellos hacían es que usaban esos ejemplos y los traían al presente to say, what I am telling you today y les decían, lo que yo les estoy hablando el día de hoy is a continuation of that. es una continuación de lo que sucedió allá atrás. That's what it all boils down to. ¿Ve? Allí es en lo que usted puede resumir todo eso. So when that was something that was accepted so easily. Eso era algo que era aceptado fácilmente. And it was important. They could not say that 1,500 years before that. Y era importante que ellos lo dijeran a su tiempo. Ellos no podían decir esto 1500 años antes de que esto fuese dicho, hablado. They could only say it when the clock and the calendar was lining up with what was on ground. Ellos solamente podían hablar acerca de esas cosas cuando el tiempo y el calendario mostraba que era el tiempo correcto, cuando todo se alineaba para que esa palabra tuviese sentido. I'm not expressing that very good. Y discúlpenme si no estoy expresando esto de la mejor manera. But they said it like that. Ellos decían algo así como esto. Where my mind went this week, it's important that we understand the seals. Y a donde mi mente fue también esta semana es que es importante que entendamos los sellos.
It's important that we understand the church ages. Es importante que entendamos de qué se trató las edades de la iglesia. It's important that we understand the revelation that's on ground. Es importante que entendamos cuál es la revelación que hay en la tierra hoy. Because it's just like the same reason we use names. Ve, y es la misma razón. Nosotros usamos nombres, We use instances. usamos ejemplos, We use teachings. usamos enseñanzas. We all use that so that you can look at it. Todos nosotros hacemos eso para que usted pueda verlo. And that is like that for a reason. Y Dios permite eso por un motivo. And that is what is meant by the Lord himself shall descend from heaven with a Y ahí es donde eso es lo que significa cuando dice que el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. shout. That shout was loud enough Esa voz de clamor, de mando, fue lo suficientemente alto that we knew where to place certain things. para darnos cuenta dónde podemos encajar ciertas cosas. And they are stable. They are unmovable. Y esas cosas son estables, son cosas que ya no se pueden mover. And God has had enough time. If they're wrong, God would correct it. Y Dios ha tenido suficiente tiempo para que si esas cosas fuesen las equivocadas, Él ya las hubiera corregido. There's certain things that have to be stable in your thinking or you Hay ciertas cosas que necesitan ser estables en su pensamiento. De otra manera, it's just not a good way to live. entonces eso no sería una buena manera de vivir, con duda. All of these things that God has revealed in our time Todas estas cosas que Dios ha revelado durante nuestro tiempo makes the yoke easy hacen que nuestro yugo sea fácil and the burden is light. y nuestra carga sea ligera. If all I am depending on is my good works, Si en la única cosa en la que yo estoy dependiendo son mis buenas obras, my holy living, o mi santa manera de vivir, my prayer life, o mi vida de oración, my fasting, mi vida de ayuno, that is not light. eso no es luz. That yoke is not easy. Ese yugo no es fácil. How many understand? ¿Cuántos entienden? Your rest should be in the will of God. Su paz, su descanso debe de estar en la voluntad de Dios. Bow your will to the word of God and Incline su voluntad a la palabra de Dios. that will produce rest in your soul. Y eso va a producir un descanso en su alma. Over time, Eso va a venir a través del tiempo. I don't know if I want to go further. No sé si deba continuar. I don't know if I got my point across. No sé si me di a entender. Brother Jackson had said that over the years. El hermano Jackson dijo esto por muchos años. The shout is the word of God. Ese clamor, esa voz de mando es la palabra de Dios. And I accepted that. Y yo acepté eso. But when you look at what has come after, Pero si usted ve todo lo que ha venido después and how the revelation is building on revelation, y cómo la revelación se ha ido construyendo encima de revelación, that is the proper interpretation of that. God has esa es la interpretación correcta. come down. This is why we Dios ha descendido. use 1963 as a focal point. Por eso es que estamos usando ese año 1963 como un punto de enfoque. God came down and inspired the seventh. Let's go to Dios descendió y Él inspiró ese séptimo. Bueno, vayamos para allá. Revelation. Apocalipsis. Revelation. Apocalipsis.
Revelation chapter 6, and I'll quit. Apocalipsis 6, y después de esto termino. The scriptures are worded a certain way for a reason. Las escrituras fueron escritas de cierta manera por un motivo. Revelation chapter 6. Apocalipsis 6. This is the seals. Estos son los sellos. John wrote that in 96 AD. Ahora Juan escribió esto en el año 96 después de Cristo. Nobody has known what they mean for a couple of thousand years. Nadie sabía lo que ellos significaban por unos 2000 años. Fast forward that to 1963. Ahora usted avance ese tiempo hasta el año 1963. When the seventh church age messenger was on ground, cuando ese mensajero de la séptima edad de la iglesia estaba sobre la tierra, and God told him, "You go to the tabernacle and the seals will be revealed." Él le dijo, tú regresa al tabernáculo y esos sellos te van a ser revelados. That's what the Lord himself y ahí dice, el Señor mismo descenderá shall descend from heaven with a shout. Del cielo con voz de mando, con un clamor, dice en inglés. That's what that means. Eso es lo que significa. So when you read verse 1, ahora si leemos el versículo 1, chapter 6 of Revelation, and Apocalipsis 6:1. I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Thunder is singular. Trueno esa palabra que se usó allí es singular, solamente un trueno. And what that means, thunder singular means God is going to speak. Y cuando dice que una voz de trueno habló o iba a hablar, eso significa que Dios iba a hablar. That's what that means, because eso es lo que significa. When you read that whole chapter, porque cuando usted lee todo ese capítulo, there's no thunders sound. It doesn't repeat that. No hay truenos que comiencen a sonar, ahí no repite más eso. It's at the opening of the first seal, a thunder, which is the voice of God. Simplemente cuando el primer sello iba a ser abierto, ahí dice que había un trueno, una voz de trueno, esa es la voz de Dios. Which is the Lord himself, que es el Señor mismo, descending from heaven, descendiendo del cielo, with a shout, con una voz de mando o una voz de clamor. And the church age messenger was on ground. Y en ese momento ese séptimo mensajero de la iglesia se encontraba aquí en la tierra. The physical part of that, y esa parte física de ese mensajero, was fulfilled in William Branham. Esa parte fue cumplida en el hermano Branham. That is stable in our minds. Eso es algo que ha permanecido estable en nuestras mentes. And if we're going to get out of here in a rapture, there's certain things that have to be stable in your mind. Y si vamos a ser arrebatados de aquí en un rapto, hay ciertas cosas que tienen que permanecer estables en nuestras mentes. That in Revelation chapter 10, when that angel comes down, allí en Apocalipsis 10, cuando ese ángel desciende, and it said 7 thunders uttered their voices. Y dice que 7 truenos comenzaron a emitir sus voces. They are going to say something that's similar. Ellos van a decir algo que es similar to the Lord coming down with a shout. A lo que es o lo que sería el Señor descendiendo con voz de mando, con voz de clamor. How many understand? ¿Cuántos entienden esto? That's those thunders are the scribes of Matthew 13:52. Esos truenos son esos escribas de Mateo
Mateo 13:52. They are the watchmen of Isaiah 52:8. Ellos son esos atalayas de Isaías 52:8. They are the leadership of the wise. Ellos son ese liderazgo de esos sabios, o los líderes de esos sabios, Virgins, which is the body of Christ. o de esas vírgenes prudentes. That's what they are. Eso es lo que ellos son. They have to be real. They have to be on ground. Ellos tienen que ser reales y tienen que estar aquí en la tierra. It has to be live. Tienen que estar en vivo. It has to be. Tiene que ser así. Heavenly Father, use these few words now to dismiss your children with. Padre Celestial, usa estas palabras, Señor, y te pido que lleves con bien a tus hijos. Your blessing. Dales de tu bendición. Give us traveling mercies. Be with each one Que tus misericordias estén con nosotros en el camino in this coming week. y que tú estés con nosotros en esta semana que viene, In the name of Jesus Christ we pray. porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.